¿Sabías que el LSD aportó mucho a la neurociencia? ¿Qué onda, compitas? ¿Cómo están? Mi nombre es Dinora, esto es Dinorfin, y el propósito de este video es proporcionarte una visión más concisa y accesible de los datos científicos que se tienen acerca de los psicodélicos. Así que si te interesa, quédate. Los psicodélicos son sustancias psicoactivas potentes que tienen la capacidad de alterar la percepción y el estado de ánimo y afectan numerosos procesos cognitivos al actuar sobre los receptores de serotonina en el cerebro. Sí, la misma molécula que te hace feliz. A veces es bromi. ¿Sabes qué significa psicodélicos? Déjamelo en los comentarios. Te doy 3 segundos. El término psicodélicos, que en griego significa que manifiesta el alma o la mente, fue propuesto por primera vez por Humphrey Osmond en 1956 y hace referencia a los efectos subjetivos que causan estas drogas, aunque se han utilizado otros términos para describir las experiencias psicológicas que otros compuestos relacionados causan, como por ejemplo los alucinógenos, que enfatizan efectos perceptuales, los enteógenos, que hacen hincapié en los efectos espirituales, y los empatógenos, que resaltan básicamente los efectos sociales y o emocionales, así como que quieres más a tu compa, yo me imagino. No sé. La diversidad en la terminología refleja la variedad de potenciales compuestos psicodélicos con un espectro de efectos conductuales y neurobiológicos. Los psicodélicos pueden ser la clase de agentes psicofarmacológicos más antigua conocida por el ser humano y son una clase de droga que no se puede comprender sin hacer referencia a otros campos de investigación como la psicología, la psiquiatría, la sociología, la etnofarmacología, entre otras. Su origen es anterior a la historia escrita y fueron empleados por distintas culturas tempranas en contextos socioculturales. El potente efecto psicodélico de la dietilamida de ácido lisérgico o LSD fue descubierto accidentalmente por Albert Hofmann en 1943. Él estaba en su laboratorio trabajando y accidentalmente absorbió un poco de LSD, entonces él empezó a tener estos efectos psicodélicos. Entonces Albert Hofmann voluntariamente decidió ingerir dosis un poco más altas pero controladas de LSD y en efecto obtuvo los mismos efectos psicodélicos. Y una década después, en 1953, fue descubierta la serotonina en el cerebro. O sea, primero se descubrió el LSD y luego la serotonina. La presencia de la fracción triptamina en la estructura del LSD se reconoció rápidamente como el esqueleto de la estructura química de la serotonina. Tras el descubrimiento del LSD y la identificación de serotonina en el cerebro, todas las investigaciones iniciales se centraron intensamente en la posibilidad de que tanto el LSD como otros psicodélicos tuvieran una base serotoninérgica para su acción. Y gracias a ello, hoy día existe un consenso de que los psicodélicos son agonistas o agonistas parciales de los receptores cerebrales de serotonina 5-hidroxitriptamina 2A o 5-HT2A para los compas. Ok, estábamos en 1953. Un año después, en 1954, Woolley y Shaw propusieron que, y cito, los trastornos mentales causados por la dietilamida del LSD debían atribuirse a una interferencia con la acción de la serotonina en el cerebro. Por lo tanto, se podría argumentar razonablemente que todo el campo de la neurociencia de la serotonina y especialmente de su papel en la función cerebral fue catalizado por el descubrimiento accidental del LSD. Una disculpa enorme, el día que les estaba grabando el video de los psicodélicos clásicos recibí una llamada, entonces se me pasó el tiempo, se me terminó el día y era el único día que tenía de esa semana para grabar. Entonces, pues, valió queso. Pero seguimos. Ok, compita. A los psicodélicos clásicos los podríamos clasificar con base a su estructura química y con ello tendríamos dos clases, que son las indolaminas y las fenetilaminas. Dentro de las indolaminas tenemos a las triptaminas y a las ergolinas. Las indolaminas, como su nombre lo dice, están conformadas por un indol, que es el resultado de la fusión de un anillo de benceno con uno de pirrol. Y este indol está conectado a una cadena de etilamina, que es esta cadena de dos carbonos unidos a un nitrógeno. Y dentro de esta clasificación se encuentran el DMT, el 5-metoxi-DMT, la psilocibina y la psilocina. En el caso de las ergolinas, estas también contienen este indol, pero está fusionado a un sistema de quinolina, lo que les confiere esta estructura tetracíclica. Y dentro de esta clasificación se encuentra el LSD.
Por último, la clase de las fenetilaminas está conformada por un anillo de benceno que puede tener sustituciones y también tienen esta cadena de etilamina. Y dentro de esta clase se incluyen la mescalina, el 2-CB y análogos de anfetaminas. ¿Y te has preguntado dónde se encuentran los psicodélicos? ¿Dónde? Pues bueno, los psicodélicos se pueden encontrar de forma natural en plantas, hongos, animales. La psilocibina, por ejemplo, se puede encontrar en cientos de especies de hongos, muchos de los cuales fueron empleados por las culturas maya y azteca con fines curativos y espirituales. Por otro lado, la mescalina se puede encontrar en el peyote y en el cactus de San Pedro. Y el DMT es el componente principal de la ayahuasca. Ambos tuvieron significados muy profundos para rituales para diversos pueblos originarios del continente americano. Y bueno, claro, algunos otros psicodélicos se obtienen por medio de síntesis. Ok, ¿y qué pasa con los psicodélicos una vez que entran al cuerpo? Pues una vez en el cuerpo, los psicodélicos sufren distintas reacciones químicas o transformaciones. De hecho, algunos son profármacos, lo que significa que el compuesto original es inerte y una vez que ingresa al cuerpo humano se convierte en metabolitos que pueden entrar al cerebro y causar estos efectos psicoactivos. Los psicodélicos normalmente se conocen como drogas de acción rápida, pero esto depende de su vía de administración. Y ahora sí, lo chido. ¿Cuáles son esos efectos que los psicodélicos causan en las personas? Spoiler alert. Es bien pero difícil saber cuáles son exactamente los efectos que los psicodélicos causan en las personas porque son subjetivos, porque todos lo viven de manera diferente. Sin embargo, esto tiene mucho que ver con el set y setting, porque básicamente dicen que el set es cómo llega la persona, o sea, cómo se siente, en qué mood está como para participar en una de estas ceremonias rituales o lo que hiciste días antes para prepararte. Y el setting, por otro lado, tiene que ver con todo lo que hay en ese entorno, cómo lo preparan, la ceremonia o sin ceremonia, de que en el día, en la noche, afuera, adentro, todo eso tiene que ver con el setting. Ambas cosas son importantes, pero bueno, lo común entre los participantes o entre los usuarios de alguna de estas drogas es que tienen estos efectos en la percepción visual y en la percepción del tiempo. Hay algunas personas que presentan esta rivalidad binocular. Y bueno, algo que me parece súper importante mencionar es que la percepción del tiempo es un mecanismo cognitivo esencial que compartimos con otras especies y que nos permite coordinar eventos, nuestras acciones, nuestras rutinas, y a esto se le considera una función protocognitiva, que significa que es una base sobre la cual se apoyan otros procesos mentales que son mucho más complejos. Porque si lo pensamos, a diferencia de los sentidos como la vista, el oído, nosotros no tenemos un órgano del tiempo o algo que nos haga sentir el tiempo, simplemente es una percepción. Y por eso la percepción del tiempo depende de sistemas cerebrales y puede variar según la escala de milisegundos, en donde intervienen los sentidos y la sincronización motora, en segundos o minutos, en donde entra en juego la memoria de trabajo, y en intervalos más largos. Aquí nuestra memoria moldea nuestras experiencias del pasado y el presente subjetivo. El término interval timing se refiere a la organización del comportamiento en esos periodos de segundos o minutos, mientras que la percepción del tiempo describe la vivencia subjetiva del paso temporal, que es una sensación que podemos inferir indirectamente. En conclusión, la mayoría de los estudios apuntan que hay una implicación del sistema de serotonina en la percepción visual y del tiempo, porque recordemos que los psicodélicos actúan sobre los receptores de serotonina. Aunque existe una percepción pública de que las drogas psicodélicas son súper peligrosas, pues de hecho no, o sea, fisiológicamente no. De hecho son una de las clases de medicamentos para el sistema nervioso central más seguras conocidas, y de hecho han sido objeto de investigación para diversos trastornos. Han surgido como una herramienta prometedora terapéutica, especialmente para los pacientes que no han encontrado alivio en las medicaciones convencionales. ¿Por qué? Porque existen pacientes que son resistentes a estos medicamentos, lo que quiere decir que no responden a los medicamentos convencionales y suelen probar múltiples medicamentos sin éxito. Y lo malo es que muchos medicamentos que son prescritos para trastornos psiquiátricos, como los antidepresivos, deben tomarse diariamente durante periodos prolongados, ya sea por meses o por años. Y esto claramente eleva el costo del medicamento o bueno, del tratamiento. Además, la mayoría de los antidepresivos prescritos requieren de varias semanas para poder lograr sus efectos terapéuticos, lo que puede llevar a una disminución de la adherencia al tratamiento. Y por otro lado, los ensayos clínicos que involucran terapia asistida por psicodélicos han demostrado una ventaja significativa y tiene el potencial de mejorar los resultados en los pacientes, lo cual también reduce una carga económica sobre los sistemas de salud. Pero para esto es súper importante recalcar
que las terapias asistidas por psicodélicos se llevan a cabo en instalaciones sanitarias, con supervisión continua y con precauciones de seguridad predefinidas. Y también es importante decir que la investigación del potencial terapéutico de los psicodélicos sigue en curso. Siguen estudiando los mecanismos de acción y perfeccionando los enfoques terapéuticos, lo cual está abriendo una puerta a un futuro donde la sanación psicológica sea profunda y accesible para aquellos que la necesiten. Y escúchame bien. El tratamiento con drogas psicodélicas también podría generar una serie de efectos secundarios, dependiendo del individuo, de la sustancia utilizada y del contexto de administración. Porque sí, aunque algunos psicodélicos han demostrado ser muy buenos y mejorar los resultados en pacientes, también es necesario reconocer que hay efectos negativos, como por ejemplo, distorsiones perceptuales, experiencias emocionales intensas, alteraciones en el sentido del tiempo, como ya lo hemos comentado, aumento en la frecuencia cardíaca, aumento en la presión arterial, aumento en la temperatura corporal, ansiedad, pánico y disforia, paranoia, aislamiento y disociación, y confusión y delirio. En conclusión, aún necesitamos comprender muchísimo más a fondo cómo funcionan los psicodélicos a nivel neurofarmacológico, porque así podríamos optimizar los protocolos terapéuticos en áreas como la neurología, la psicología y la psiquiatría. Y todavía quedan muchas preguntas abiertas y mucha investigación por delante. Y bueno, compita, esto ha sido todo por hoy. Me encantó que estuvieras aquí. Muchísimas gracias por apoyar este primer video del canal. Tienen muchísimos más. La idea era subirlo hace unas semanas, pero ya ves. Muchísimas gracias. Me estás apoyando muchísimo al estar aquí, al haber llegado a este punto del video. Así que un abrazo para ti, un beso. A ver, esto creo que es importante también recalcar. Esto es un video educativo. Aquí solamente estamos aprendiendo juntos acerca de productos naturales. Hoy tocaron los psicodélicos, así que esto meramente es educativo porque es algo que quise contarles. Y pues eso, nada más, nada más. Espero que este video te haya ayudado a tener una visión más amplia de lo que son los psicodélicos clásicos, porque existen otros a los que les llaman psicodélicos atípicos, pero de esos podemos hablar después. Así que déjame saber en los comentarios si te gustó este video y si quieres saber acerca de esos psicodélicos atípicos para que les haga un videito. Gracias, compita, de verdad por quedarte hasta el final. Cuéntame, ¿qué te llevas de este video? ¿Qué sabías? ¿Qué no sabías? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué es lo que te pareció más interesante de este video? Y la frase del día es: la ciencia, compita, está llena de errores, pero es necesario cometer estos errores porque ellos te llevan poco a poco hacia la verdad. Compita, a mí me encanta esta frase, de verdad, es 100% real. Cada error es un escaloncito a algo mejor y eso está bien. Así que no te preocupes. Cuéntame en los comentarios, compita, cómo te encuentra esta frase. ¿Ya la conocías? ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué le agregarías? Déjamelo en los comentarios, por favor. Me encanta leerte. Nos vemos en el próximo video. Te quiero. Bye. Otra vez, ¿verdad? Bueno. 1953. Una década después, en 1954. Ok, estábamos en 1953. Una, una década, dije. Ok, ok. Pero bueno. Ay. Y ahora nos juzgan mucho, pues.